Esta buena práctica ha sido seleccionada por la comunidad por el estudio, ¿no?, que se ha realizado desde los estándares de Passive House. Y dentro de toda la metodología que estamos desarrollando para el diseño de un plan de acción, nos parece que el acercamiento y la reflexión, ¿no?, y este estudio de estos estándares de lo pasivo son importantes a la hora de acometer un proyecto, y más con un edificio de este calibre, ¿no? Para ello nos acompaña hoy José Julián Espinosa, que es jefe de Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación de la Gerencia de Urbanismo, y Juan Manuel Castaño, que es el arquitecto director de Castaño y Asociados, y bueno, un experto en materia de Passive House, ¿no? Y no sé si incluso ahora ellos nos darán con un poco más de detalle los trabajos que están realizando. Sin más, os dejo y que lo disfrutéis. Buenos días. Gracias a la comunidad y al director general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, y a Abra en general por la invitación a participar en este encuentro de la comunidad de Practice Pilot. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Ya? Bien, estaba dando las gracias al director general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura y a la comunidad de Práctica Pilot por la invitación a participar en este segundo encuentro. Vamos a exponer un poco la situación de la fábrica de artillería. La Gerencia de Urbanismo desde el año 2013 tiene la encomienda de gestión en relación con el edificio de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. El Ayuntamiento en su momento, en el año 2007, firmó un convenio con el Ministerio de la Defensa y el edificio pasó a manos del Ayuntamiento, y en el año 2011 finalmente se hizo efectivo esta transición, digamos, una vez que ya las instalaciones definitivas de defensa que hay enfrente de lo que actualmente son los terrenos Monterrey, pues finalmente ya rehabilitado y puesto a disposición del Ministerio de Defensa, la delegación se instala y deja el edificio ya en manos del Ayuntamiento. Estamos hablando de un edificio, pues me imagino que la mayoría lo conocéis, o por lo menos sabéis del carácter y la envergadura que estamos hablando. Pues estamos hablando de 22.000 metros cuadrados de edificio, y bueno, la actuación ahora mismo en relación al edificio es, en principio, se han ido haciendo una serie de medidas, se han adoptado se han hecho una serie de obras de carácter urgente y de carácter inminente, que básicamente lo que han pretendido es proteger el edificio y evitar un deterioro progresivo del mismo. Ahora iremos viendo alguna de ellas. Y por otro lado se está elaborando y se está trabajando en la elaboración del plan director de uso. También comentaremos un poco en qué sentido, cuáles son las líneas del plan director, y un poco el hecho de que estemos aquí. Me imagino que del mismo plan director estamos planteando y analizando el edificio desde su parámetros de eficiencia energética máxima, y por eso la relación con Juan Manuel como consultor energético y concretamente como especialista en estándar Passive House, pues digamos que es el que está colaborando con nosotros para intentar, bueno, pues desde un primer momento llevar de la mano lo que es el plan director de uso y plantear actuaciones en el edificio completamente compatibles con el carácter patrimonial del edificio, y por otro lado, pues pensada siempre desde el confort y desde la eficiencia energética. La fábrica de artillería, por situar un poco, bueno, quería un poco situar un poco el edificio a nivel patrimonial, y entrar posteriormente a valorar desde el punto de vista de la eficiencia energética cuál es el trabajo que estamos realizando, y que es lo que Juan Manuel os expondrá, ¿no?, a continuación. Desde el punto de vista de la recuperación, ¿no?, ¿cuáles son las claves que estamos teniendo en cuenta para la recuperación del edificio? Pues, en primer lugar, el valor urbano del edificio.
La fábrica de artillería, como comentaba, es un edificio de una extensión espectacular, es un edificio industrial, un edificio, pues, sin duda, junto con la Atarazanas de Sevilla, los dos edificios más impresionantes y mejor conservados que tiene la ciudad. Se sitúa en el barrio de San Bernardo. San Bernardo, conocéis, un barrio, es el arrabal histórico, uno de los dos arrabales históricos de la ciudad, que se apoya en el antiguo camino de salida de la Puerta a la Carne. En las proximidades del arroyo del Tagarete, el agua es muy importante para el desarrollo industrial de la fábrica. Ahí estáis viendo un poco una imagen del 1918, donde podéis comparar, por ejemplo, la superficie y la extensión que tiene la fábrica de artillería en relación con otro edificio también muy parejo y en muchos aspectos hermano casi, como es la fábrica de tabaco. Os decía entonces entonces, como retomando el tema, entonces uno de los aspectos importantes de la fábrica es la centralidad, la posición urbana. Estamos hablando de un edificio que tiene una posición no solo ya municipal, sino a nivel supramunicipal, a nivel territorial importantísima, y eso es uno de los valores que tenemos que potenciar y explotar a la hora de elaborar las directrices de trabajo en relación con el plan director. Imágenes también un poco, incluso aquí hay una imagen aérea en relación, o la relación que tiene el arrabal con la fábrica. El arrabal se sitúa en una posición alta con respecto a la topografía de la ciudad. Es un arrabal que ya, pues incluso los nombres, los topónimos de los nombres de las calles, como Campamento, como Huestes del Rey, Santo Rey, son nombres que ya hablan de una primera ocupación o unos primeros asentamientos, ya incluso en la época de la Reconquista. Y la relación de la fábrica con el barrio desde su origen está completamente ligada, ¿no? Aparte del el valor urbano, también tenemos que tener en cuenta el valor patrimonial del edificio, ¿no? Es un BIC, un edificio declarado bien de interés cultural con la denominación de monumento desde el año 2001. Ahí tenéis un poco la extensión del barrio, la extensión del edificio y el reflejo del entorno declarado. Está muy relacionado, aunque en su momento, bueno, pues ahí lo estáis viendo un poco el entorno con los terrenos de enfrente de la avenida Eduardo Dato, pues prácticamente no los contemplan, o sea, no están, digamos que pertenecen, la zona de Monterrey pertenece a otro sector que no está relacionado con este, salvo esos edificios de ahí pues, más históricos que están enfrentados justo a la fábrica. Y como decía, el valor patrimonial, aparte del valor de entorno urbano, el valor patrimonial entendido de tres aspectos. El valor histórico, que hace referencia al potencial que tiene este edificio en relación con la historia de España, concretamente 4 siglos de los siglos más brillantes en cuanto al desarrollo del Imperio Español. El valor arquitectónico como bien de interés cultural a nivel monumento. Ahora expondré algunos procesos evolutivos de desarrollo del edificio. Y por último, también, y muy importante en los edificios de carácter industrial, el carácter económico y social de un edificio industrial y desarrollado y ligado a un barrio como San Bernardo, con todo lo que eso significa de relación con procesos de trabajo, empresas, huelgas y todo lo que conlleva todo el procedimiento, todos los procesos industriales, ¿no? Bueno, por describir un poco el edificio a nivel de desarrollo urbano y tener un poco una noción de cómo se va gestando el edificio a lo largo de prácticamente sus 4 siglos de historia,
Pues comentaros que en principio en el barrio de San Bernardo se desarrolla una primera fundación a principios del siglo XVI, que es una fundación de bronce de un catalán, de Morel, que en principio pues se dedica a la fundición básicamente de campanas y algunos elementos decorativos, algunos de ellos en la Catedral de Sevilla. En un momento determinado esta fundación, concretamente según la inscripción de una de las placas que hay en el interior de la fábrica, en el año 1565, la fundición pasa a manos del Estado. Estamos hablando de una zona pues, que no ha quedado prácticamente ningún resto, por lo menos a nivel de sobre rasante, puesto que todo lo que ocupaba la antigua fundición de Morel ha sido posteriormente reconstruido y desaparece, ¿no? Una vez que pasa a manos del Estado, la fundición, pues hay una primera etapa donde la fundición sigue siendo explotada por fundidores, que la etapa que se conoce como los asentistas, porque eran fundidores que recibían los metales procedentes de la casa de contratación y a cambio de esos metales pues realizaban las fundiciones. Todo esto se va desarrollando en ese primer germen que está muy ligado al barrio de San Bernardo, ¿no? Posteriormente, ya ha entrado el siglo XVIII, a principios del 1700, se inicia una serie de transformaciones, algunas de ellas pues las tenéis ahí representadas, no sé si se ve bien, pero bueno, representadas en una serie de planos con unas intervenciones básicamente pues estamos hablando de la época ya de que se había implantado la dinastía borbónica, y entonces pues la mayoría de los ingenieros y de los arquitectos que intervienen proceden de Francia, ¿no? Entre ellos pues tenéis Verbund, a principios primera mitad del siglo XVIII, que introduce la malla a base de pilares cruciformes, arcos de medio punto y bóvedas vaídas. La malla tenía una dimensión estable y fija de 6,45 metros, que corresponde también, como comentaba antes, con la malla de la fábrica de tabaco, y no tiene más o tiene una explicación, como todo lo que ocurre en la fábrica, que es la justificación funcional de lo que necesitaba el edificio para poder albergar el uso. En este caso responde a un simple el radio de giro de un molino tirado por alguna bestia, ¿no? Por algún mulo, ¿no? Todo ello pensando en el procedimiento de barrenar los cañones, que en su momento se fundían en sólido, ¿no? Después de estas primeras trazados de la fábrica, que algunos de ellos no se llegaron a ejecutar completamente, aparece la figura de Jean Marit en 1775, que es el trazador, digamos, de lo que la parte de la fábrica que conocemos como las fundiciones, la fundición menor, la fundición mayor, el taller de herramientas al fondo y ese gran patio que luego posteriormente en el siglo XIX se empieza a colmatar. Como veis, la fábrica solo está ocupando la parte, digamos, de lo que actualmente es la fábrica de artillería, ¿no? Juan Marit ya introduce, aunque luego hubo un cierto retroceso, las técnicas de barrenado de las piezas de fundición en vertical. En este caso ahí tenéis un esquema bastante atractivo, ¿no? Introduce el sistema industriales de barrenado de las piezas, que en un principio se utilizaban los molinos del Guadaira, por eso hay algunos elementos concretamente el molino de Teatinos, que también está diseñado por Marit. Y bueno, todo este proceso, esta producción industrial, pues conlleva lógicamente que se vayan disponiendo, como consecuencia de la longitud de las piezas, pues las bóvedas tenían que disponer de mayor altura. Entonces se proyecta y se ejecuta lo que conocemos como la catedral, que son una malla de bóveda, en esa malla que os comentaba antes, o esa cuadrícula que se había ya inicialmente trazado y que sirvió de origen de toda la malla de la fábrica.
se necesita más altura y se empiezan a trazar bóvedas que tienen pues en torno a más de los 14 metros y medio de altura, ¿no? Es esa zona central que ahora conocemos como la catedral. Finales del 18 es cuando ya la fábrica empieza o salta, digamos, la calle que desde un principio era una calle interior del barrio de San Bernardo, que es la calle Almodacid. Se construyen a finales del 19 por Tomás Botani unas naves que ahora voy a enseñar una foto también, que la explicación o la función que tenía era precisamente el barrenar las piezas. Ya no pues se valora que es necesario o que no es necesario llevar las piezas a los molinos de Teatino, y con la dificultad que eso conlleva de traslado por imagino que caminos complejos en cuanto a asfaltado, que no existían, sino empedrado, y bueno, pues se decide que el procedimiento de barrenado pues tenía que hacerse en las proximidades. Se van ocupando una serie de fincas contiguas a la fábrica y se desarrollan esas naves que son las que conocemos como naves de Botani. Ahora veréis, son unas naves que tienen unas estructuras de madera de luces importantes, y la función era eso, el barrenado de las piezas con tiro de sangre, ¿no? Y finalmente, una vez que ya se había colonizado, digamos, o saltado la fábrica al otro lado de la calle Almonacid, es cuando se cierra finalmente el perímetro, recuperando el módulo de Verbum, y se define lo que actualmente conocemos como el perímetro de la fábrica. La fábrica, la única zona de contacto con el caserío es en el oeste, que es un callejón que no sé si estáis viendo ahí, que luego posteriormente se colmata con edificaciones auxiliares, pero era la zona de seguridad, digamos, que limitaba la fábrica por el oeste con el caserío. Esta imagen que tenéis aquí es un poco la imagen de la fábrica ya perfectamente definida a finales del siglo XVIII, donde podéis ver que queda por ejecutar lo que ahora veremos que son lo que era el taller de escoria. Se colmata a posteriori. Las naves de Botani son estas que veis abajo a la derecha, que posteriormente también son objeto de una modificación en las cubiertas. Pero veis perfectamente, está perfectamente definida en esta maqueta la situación de la fábrica. Finales del siglo XIX ya, y las últimas modificaciones que se hacen en la fábrica pues son esto que comentaba. En principio son las naves en el taller de escoria se colocan se configura un patio neoclásico a base de una arcada, y se construyen dos nuevas naves, una de ellas adosada a la zona de la fundición y la otra a la crujía de Eduardo Dato, que son las primeras que se formalizan y se cubren, quedando el patio central, que ahí hay representado con una imagen que es donde se montaban las piezas de artillería. Siglo XX, pues en el siglo XX también hay importantes modificaciones en la fábrica. En concreto, la fábrica a principios de la década de los 60 pasa a depender de la Industria Nacional de Santa Bárbara. La dirección corre a cargo de ingenieros de armamento y construcción, y tiene una expansión, o se expande con los terrenos de Monterrey, que ya eran propiedad del ministerio entonces de la guerra, creo que era, pero finalmente se ocupan y se destinan a usos ligados a la fábrica. Hay incluso toda una trama importante de ferrocarril interno que comunica las dos piezas, la de la fábrica de artillería y los terrenos de Monterrey. Se cortaba incluso en ocasiones la propia calle Eduardo Dato para que pasaran las vagonetas de una zona a otra, ¿no? A finales durante la década 60, a finales del 60-70, la fábrica está a punto de cerrar, pero hay un cierto impulso de la industria armamentística como consecuencia de conflictos bélicos, sobre todo en Oriente Medio, Siria y demás, y pues la fábrica, digamos, que perdura o mantiene un poco su actividad hasta finales de los años 70, principios de los 80. La situación de la fábrica.
bueno, como comentaba antes, la fábrica de artillería, desde que la gerencia se hace cargo de ella, pues se han adoptado se han ido haciendo una serie de actuaciones de carácter urgente, básicamente encaminadas a proteger o a evitar el deterioro del edificio. Se han hecho actuaciones de fachada, se han hecho actuaciones de recuperación de espacios originarios, desmontando aquellos elementos, construcciones auxiliares que se habían ido o habían ido colmatando ciertos espacios que no eran originales y que bueno, que de alguna manera había que recuperar. Básicamente son las imágenes que veis marcadas en violeta. Se ha desmontado la veleta, que es un símbolo, un icono importante de la fábrica. Se ha hecho un estudio de restauración y se va a restaurar antes de volverla a colocar en su posición actual. Se han hecho prospecciones a nivel de sondeo y de investigación arqueológica para ver un poco qué es lo que hay debajo de la fábrica, que bueno, pues no tenemos 100% la garantía de si hay o no hay semisótano, en qué zona existe, qué zona no existe. Se ha hecho una actuación más potente, que ahora veréis algunas imágenes, sobre todo en la zona que tenéis marcada en verde, que son las fundiciones, la fundición menor, la fundición mayor y el taller de herramientas. Se va a acometer la restauración de la escalera sur, que es la otra zona que tenéis ahí, que conecta por la parte superior o pasa por encima de la calle interior del barrio. Y bueno, y se está trabajando en un plan director de usos que marque un poco las directrices de qué es lo que se puede implantar ahí, ¿no? Algunas imágenes de cómo estaba la fábrica antes de iniciar estas actuaciones. Bueno, pues ahí estáis viendo, abajo a la izquierda tenéis la malla de naves que confirmaba o que conforman la fundición mayor. Estamos hablando de bóvedas vaídas en contraposición a la fundición menor, que son bóvedas de crucería. Ahora veréis algunas. Bueno, no, la imagen central de abajo es la fundición menor. Y cómo estaban un poco las cubiertas, donde ya se habían perdido muchas o algunas linternas, y bueno, pues se ha hecho una recuperación de las cubiertas con las técnicas tradicionales. Y un poco la situación también, aunque la de arriba ya es después de la reforma, como las texturas es una cosa importante en la fábrica. Hemos intentado en todo momento que se preserven. Arriba la cúpula central de la fundición mayor, una cúpula de media naranja sobre pechina. Estas son las naves de Botani que os comentaba antes, que son unas estructuras de madera armada que salvan grandes luces, precisamente con esa funcionalidad de dejar liberado un espacio que tenía que ser ocupado por los molinos de tiro y las máquinas de barrenar. Aquí se ha hecho una actuación en principio de apuntalamiento para mantener la estructura que estaba realmente muy deteriorada, y luego por otro lado se han hecho unas actuaciones de tratamiento antitermitas que se está siguiendo. Por falta de apoyo, esta estructura en un momento dado, a finales del 19 por ahí, hubo que hacer una sobrecubierta porque no faltaba apoyo en las piezas de madera y no aguantaban el empuje de la cubierta. Ahora mismo es simplemente un elemento de cierre, no es elemento estructural. Bueno, abajo estáis viendo un poco que ya se han hecho elementos, se han tratado, se han hecho actuaciones de limpieza, se han recuperado espacios tradicionales, se han desmontado elementos que eran añadidos de la fábrica, elementos depositados ahí como las tejas y demás. Estos son las naves de Botani también, y en una zona como el patio de la chimenea que separa la fundición menor de la fundición mayor. Esta es la situación en la que se encuentran las naves neoclásicas. La central, la última nave que se cubre ya en el siglo XX, con esa imagen que veíais antes del montaje de piezas de artillería, y las naves espectaculares también de la izquierda y derecha, que son las que se formalizan a mediados del 19. La de arriba es otra nave. En este caso, una de las naves de Botani
parece ser que no se perdió, no aguantó la ejecución, la defectuosa ejecución que tenía, y en un momento dado se sustituye por esta nave, que es la que conocemos como nave de Crisoles. Aquí lo mismo, se ha hecho un trabajo de limpieza, y ahora mismo la situación que veis la situación que hay es la que veis en la foto. Y la nave de abajo, que es la que corresponde a lo que llamamos nave es una nave con diente de sierra, cubierta de diente de sierra, que conocemos como nave Chen. Está situada en el noreste de la fábrica, en el perímetro con calle Portacelli, ¿no? Esto es un poco la situación después de la actuación más potente que llevamos hecha hasta ahora, que es la de restauración y conservación de las fundiciones, donde podéis ver un poco que se ha intentado pues preservar el espacio, las texturas y la grandiosidad de los espacios sin alterar, ¿no? Sin alterar en lo más mínimo. La recuperación ha sido de elementos tradicionales. Ha habido que hacer en alguna ocasión también una fijación de la tabica, porque las bóvedas son vaídas, son de rosca, pero había alguna tabica o alguna especie de encofrado perdido que no se eliminó en su momento y que estaba bombado o a punto de desprenderse, y lo hemos fijado con varillas de resina. Los tratamientos de cubierta. Las cubiertas de la fábrica son muy interesantes. Las cubiertas estaban desde un principio pensadas para ser visitables, y de ahí un poco pues esa escalera sur que os comentaba, que ahora vamos a recuperar, y el tratamiento que se le ha dado. La zona central, lo que conocéis con la catedral, o que conocemos como la catedral, que tiene una mayor altura y que en el proyecto de Marís pues reparte los empujes hacia una crujía más estrecha perimetral, que está resuelta con bóvedas de cañón, con una generatriz perpendicular a la fachada, y que resuelve un problema que en su momento no estaba o no fue resuelto por las primeras intervenciones, que es ese que os comento de los empujes. Aquí veis un poco lo que os comentaba, ¿no? Un poco dentro del carácter de intervención en un patrimonio industrial como este, la idea siempre de preservar las texturas, los colores y todo lo que es la cultura del trabajo, y de alguna manera el edificio, todo lo que es movimiento, o sea, toda la evolución ha sido siempre ligada a la producción industrial, y creemos que todo lo que debe ocurrir a partir de ahora debe contar con eso, ¿no? Y debemos preservar esos valores, ¿no? Ya rápidamente, un poco por centrar un poco la situación a nivel de eficiencia energética que comentaba, pues comentar un par de cosillas en relación con el planteamiento. El Plan Nacional de Arquitectura Industrial, aprobado en 2011, nos marca unos objetivos generales de cara a la intervención en los espacios como la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. De estos objetivos generales, hay uno de ellos que está claramente vinculado a la eficiencia energética. Hablamos de la preservación de su integridad funcional. Hablamos del conocimiento del propósitos por los que se construyó el edificio, lo que os comentaba un poco del carácter función o relación función con morfología del edificio. Es importante la preservación in situ de sus valores patrimoniales. Debemos respetar que los nuevos usos que se impongan en el edificio respondan a patrones originales de circulación y actividad. Debemos adaptar y acondicionar los viejos edificios industriales para evitar malgastar energía. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. La reconstrucción o vuelta a un estado anterior debe considerarse una intervención excepcional. La actividad humana relacionada con la actividad industrial debe ser debidamente documentada y transmitida. Dentro de este planteamiento quería destacar un poco el concepto de recuperación, intervención o restauración, rehabilitación. Parece ser que ya es bastante asumido que no todo edificio, no cualquier edificio rehabilitado sirve para cualquier uso. En esa línea de trabajo es la que estamos planteando marcar unas pautas para terminar de dar forma a un plan director que compatibilice los usos que pueden albergar el edificio con el carácter del mismo.
El planteamiento que nosotros estamos haciendo con respecto al edificio, que bueno, la verdad que tampoco puedo deciros hasta qué punto va a llegar a buen puerto o va a ser posible que sea así, ¿no? Pero el planteamiento que nosotros estamos haciendo es de recuperación de un edificio industrial, pero dedicado a usos culturales, pero a industria cultural. Entonces, en ese sentido, y ya enlazo y voy a ir enlazando con la exposición de Juan Manuel, nosotros planteamos una zonificación de uso en el edificio que, bueno, pues de alguna manera permitan definir actividades que al final van a suponer unas demandas, unos consumos, unos requerimientos funcionales de alguna manera, pero queremos ir de la mano un poco con que la imposición de su uso no sea agresivo, sino que sea compatible con el carácter del edificio. Entonces, en ese sentido, pues es tan importante como puede ser el estudio patológico para conocer el estado en que se encuentran las estructuras del edificio, o tan importante como puede ser el estudio arqueológico para documentar las estructuras subyacentes o las estructuras emergentes, o tan importante como puede ser otro tema que estamos trabajando, que es la documentación de mobiliario, la documentación bibliográfica o la documentación ligada al edificio que queremos, por supuesto, que regrese o que vuelva a estar presente como fondo documental del edificio. Pues tan importante como todo eso, creemos que tenemos que ir también de la mano con el tema de la eficiencia energética. Entonces, en ese primer escalafón que tenéis un poco esquematizado de cómo funcionamos a nivel de planteamiento en la fábrica y a nivel de plan director, pues veis que está presente ya el estudio de eficiencia energética. El estudio de eficiencia energética y, bueno, ¿cuál ha sido un poco el planteamiento? Partimos de la idea de que no tenemos que llegar a plantear usos que sean realmente poco agresivos con el edificio y necesitamos saber hasta dónde podemos llegar, dónde tendríamos que plantear actividades, por así decirlo, que no requieran unas demandas de confort más allá de lo que el edificio en sí es capaz de dar, ¿no? Entonces, ¿por qué Passive House, no? Y ahora, bueno, pues ya Juanma entra con su presentación. Bueno, pues el Passive House es un estándar que valora el consumo, el confort y la eficiencia energética de los edificios. Sabemos que tenemos que cumplir con la directiva europea de construir edificios de consumo casi cero a partir de 2018, si son edificios públicos, a partir de 2020, si son edificios residenciales de cualquier tipo. Es verdad que este edificio es un edificio de alto valor patrimonial, estamos hablando de un BIC que quedaría siempre al margen de cumplir o entrar con los requerimientos y con los estándares normativos que en un momento determinado se marcaran como definición de cuál es un edificio de consumo casi cero, pero entendemos que el estándar Passive House parte de la realidad de que hay que buscar soluciones técnicas, constructivas, que busquen reducir la demanda energética, la demanda de consumo, tanto de calefacción como de refrigeración, al mínimo. Es decir, no estamos buscando un edificio de alta, que la certificación energética nos dé una letra alta, ¿no? Queremos que el consumo se reduzca, que no queremos utilizar energías renovables o algún otro tipo de estrategia que nos permita bueno, pues hacer cierta eficiencia energética, pero ¿por qué? Pues, entre otras cosas, porque cualquier edificio o cualquier solución que vaya por la energía renovable, pues va a requerir unas instalaciones que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos que el edificio se mantenga lo más puro, lo más limpio y lo más parecido a la situación actual que hay. Y es un poco el planteamiento de por qué entramos con esta vía y entendiendo que el estándar Passive House puede ser muy rígido, pero por otro lado tiene también la posibilidad de ser bastante flexible cuando se trata de rehabilitación. Bueno, pues estamos digamos, en una fase muy embrionaria de plantear qué opciones o hasta dónde podemos llegar con esta historia, ¿no? Y creo que yo le voy a dejar mi paso a Juanma, ¿no? Te cambio de sitio.
Bueno, en primer lugar, agradecer la organización de este evento. También que, bueno, pues que se haya organizado este programa, el programa Violet, que habla de cómo hacer edificios históricos, cómo rehabilitar edificios históricos con un alto grado de eficiencia energética, que probablemente es el reto más grande que tiene que asumir la eficiencia energética, ¿no? En un edificio nuevo se puede conseguir relativamente fácil. En una rehabilitación no histórica también hay muchas vías, pero ¿qué pasa en un edificio como en el que estamos, ¿no? Con estos artesonados, con muros que tienen un gran valor histórico, y cómo compatibilizar y correlacionar pues la eficiencia con el valor histórico y arquitectónico de un edificio, ¿no? Como los que tenemos, y tenemos un patrimonio que es muy potente, ¿no? Entonces, bueno, el tema que tenemos encima de la mesa, que es la fábrica de artillería, tiene un tema interesante, que es la integración dentro del plan director de una consultoría energética, de manera que los proyectos que en el futuro se desarrollen en la fábrica pues incorporaran las pautas de la consultoría. ¿Por qué la gerencia de urbanismo decide optar por el estándar Passive House, que es un estándar abierto, ¿no? No es una marca comercial ni nada por el estilo, ¿no? Son unos parámetros totalmente abiertos. Pues lo primero, que ya lo ha comentado José Julián, es que a partir de 2018 es obligatorio que los edificios públicos que se hagan sean de edificio de consumo casi nulo, que se puedan denominar así. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es un edificio de consumo casi nulo? Bueno, pues a ciencia cierta nadie lo sabe, porque la directiva europea que lo define dice que cada Estado miembro de la Unión Europea lo puede definir. Entonces, pues no es lo mismo en Eslovaquia que en Suecia que en España, que podemos decir que todavía no está definido, ¿vale? Si miramos a Europa, pues se suele decir que un edificio de consumo casi nulo es un edificio que ahorra hasta un 90% de energía de climatización con respecto al parque edificado, ¿vale? Un 90, no un 10, un 20 o 30, un 90%, ¿no? En rehabilitación menos, porque se está más constreñido, ¿no? Y todo eso con un alto grado de confort interior. Obviamente es muy fácil ahorrar, pues si no se calefacta ni se pone el aire acondicionado, pero, en fin, lo que se quiere es vivir bien, ¿no? Y estar bien dentro de los edificios, ¿no? Por eso hay que correlacionar la eficiencia energética con el confort, ¿vale? Hago un breve repaso del estándar Passive House por si alguien no lo conoce. Ya he dicho que es un estándar abierto, no es una marca comercial, tiene unos requisitos que se pueden cumplir sin que eso suponga nada comercial, me refiero. Tiene origen centroeuropeo en Alemania, ahora mismo pues se está construyendo en todo el mundo. Ahí tenemos pues el edificio más alto del mundo, que es un rascacielos en Nueva York, que está certificado Passive House. Hay edificios de oficinas en Dubái, en Indonesia, esa es la foto de la embajada de Austria, en Yakarta, ¿no? Climas cálidos tropicales, climas fríos, climas árticos, todo tipo de climas y en todo tipo de usos de edificios. Tampoco es algo nuevo, no se acaba de inventar. Se lleva haciendo pues prácticamente 30 años, ¿no? La foto de la derecha es la primera Passive House, la primera casa pasiva que se hizo en Alemania, y bueno, pues después de 30 años casi se ha desmontado y se ve que todos sus factores siguen igual. ¿Por qué? Porque es pasiva, porque el aislamiento no varía, porque las ventanas prácticamente no varían, no son sistemas activos que tienen un desgaste continuo con el tiempo. Y muy importante esto, no es solo ahorrar, es ahorrar con confort, es ahorrar viviendo bien en una vivienda o en un edificio de oficina. Tengamos en cuenta que vivimos pues ¿cuántas horas al día dentro de un edificio? 20, vivimos la vida dentro, ¿no? Entonces tenemos que compatibilizar las dos cosas, la eficiencia con el confort. Estos son unos requisitos rápidos de demandas. En calefacción son 15 kWh metro cuadrado año, en refrigeración lo mismo, más un plus de deshumidificación porque está adaptado a los climas húmedos. También se limita el consumo de energía primaria total y esto incluye pues prácticamente todos los sistemas que tiene el edificio. Si nos vamos a una vivienda, que es lo que todos conocemos, pues incluye pues la lavadora, cuánto consume la lavadora, o el frigorífico o la vitrocerámica, ¿no?
Y lo más difícil y lo más extraño es la estanquidad al aire. Se trata pues de hacer los edificios bastante herméticos. ¿Por qué? Porque de nada sirve que lo aislemos mucho si se nos cuela el aire pues por la acometida de instalaciones o por la ventana cerrada o por todos esos sitios que tenemos experiencia en que pasa. Estos requisitos que son muy técnicos, y para el que no es técnico, pues lo traducimos a euros, que esto lo conocemos todos, ¿no? Esa demanda de calefacción de 15 kilovatios hora metro cuadrado año en un edificio de 100 metros cuadrados, que puede ser una vivienda, pues significa pues pagar 90 euros al año de calefacción, estando muy bien dentro, ¿vale? Y en refrigeración, si llegamos al límite, pues un poco más, 112. O sea, por unos 200 euros al año tendríamos nuestra vivienda totalmente calefactada y acondicionada, también para el verano, viviendo muy bien, ¿no? Y 200 euros al año, no al mes, ni a los 2 meses, ¿vale? Hay otro ahorro que es en potencia de instalaciones. Como lo que se hace es diseñar el edificio para que necesite el mínimo de energía, la potencia de esas instalaciones es mucho más pequeña. Si para 100 metros cuadrados una potencia convencional de acondicionamiento sería de 15 kilovatios, algo así, 150 vatios metro cuadrado, pues en instalaciones Passive House podemos ir casi 10 veces menos que eso. También para el verano, también para acondicionamiento. Se consigue, simplificando mucho, pues con grandes espesores de aislamiento. De nada sirve, como he dicho antes, si el edificio no es hermético, siendo el aislamiento continuo, ¿vale? Si el aislamiento no es continuo, pues habrá partes por las que perdamos calor, que son los puentes térmicos. Esto es como tener un abrigo cuando hace mucho frío sin guantes, ¿no? Pues no, o sea que el edificio tiene que estar completamente abrigado, ¿no? Si hacemos el edificio hermético, pues alguien se agobiará, oye, tenemos que respirar, ¿no? Pues sí, pero sin perder energía, con un recuperador, con una instalación de ventilación con recuperación de calor. Estamos en clima cálido, entonces hay que tener sombreamientos, ¿no? Tenemos que protegernos del sol, ¿vale? Y además hay una estrategia que aquí se conoce de toda la vida, que es en verano la ventilación nocturna. O sea, cuando baja la temperatura y refresca por la noche en verano, el edificio se ventila, ¿vale? Combinando todas esas estrategias y con un cálculo térmico preciso y realista, se puede llegar a estos parámetros. La hermeticidad es algo que se prueba, es lo más extraño de todo lo que aquí aparece. Se prueba la hermeticidad de los edificios a través de ese test de blower door. Bien, todo esto para un edificio nuevo pues está muy bien, pero claro, estamos en rehabilitación. Hay 2 sellos de certificación que son los sellos Enerfit, que es para certificar edificios en rehabilitación, que son más laxos que el sello Passive House, ¿vale? Además nos permite certificar por componentes, o sea, si podemos mejorar los componentes constructivos de un edificio lo suficiente, dependiendo del clima, pues vamos a poder certificar, porque vamos a bajar la demanda energética lo suficiente como para llegar ahí. Estas son las demandas energéticas. Nosotros estaríamos aquí, en clima caluroso, ¿vale? Son los tipos de clima que define el Passive House Institute, ¿vale? Y estas son las prestaciones mínimas de los componentes del edificio: cerramientos exteriores, ventanas, en fin, una serie de prestaciones que si cumplimos vamos a bajar bastante la demanda del edificio sin llegar al sello Passive House, pero mejorando mucho pues el ahorro. Entonces, bueno, pues todo esto lo tenemos que integrar en la fábrica de artillería, que no es poco. Un edificio de 22.000 metros cuadrados, como ha dicho José Julián, una actuación pues emblemática a nivel municipal y a nivel nacional e internacional. La fábrica pues la hemos enfocado pues aceptando los usos que define el plan director, ¿vale? En el cálculo, en la simulación térmica, es muy importante qué usos tienen los espacios, ¿no? Porque producen unas cargas internas pues muy diferentes. No es lo mismo una escuela que está muy ocupada pues con una oficina que está mucho menos ocupada, ¿vale? Hay diversos usos, hay usos educativos, administrativos, archivísticos,
y son los que se han integrado en la simulación térmica. ¿Por qué aplicar todos estos principios a la fábrica? Lo primero, como ya hemos dicho, es porque Passive House es una definición clara de edificio de consumo casi nulo, ¿vale? Hay otros estándares, pero Passive House es el más implantado, ¿no? Además, podemos certificarlo por un organismo independiente, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a recibir es lo que pedimos, que esto no siempre ocurre en el mundo de la construcción, ¿no? Y además es una metodología comparable. Podemos comparar cómo se ha calculado este edificio con cualquier otro edificio de consumo casi nulo bajo estándar Passive House. Sin embargo, pues ya vemos a veces que se publica que un edificio es de consumo cero o de balance neto o de muchas cosas que, pues si no hablamos durante media hora o una hora con el ingeniero que lo ha calculado, pues no sabemos de qué estamos hablando, ni podemos comparar los resultados, ¿no? De manera que es una metodología comparable. Y además, ¿por qué hacerlo? Bueno, pues por los ahorros, ¿no? El rango de mejora cuando aplicamos el estándar es brutal, ¿no? Aquí vemos el cálculo del estado actual, por cada bloque, con sus superficies, las demandas de calefacción y las de refrigeración. Bien, el consumo total de calefacción y refrigeración en el estado actual estaríamos hablando de casi 3 millones de kilovatios hora al año. Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Si lo pasamos a kilovatio hora eléctrico con un precio del kilovatio hora eléctrico conservador, estaríamos hablando que la factura de la electricidad de este edificio sería de más de 170.000 euros al año, ¿no? Pues yo creo que es mucho, ¿no? Sin embargo, si lo llevamos al estándar Passive House, pues resulta que esa demanda de calefacción estaría en 15 y la demanda de refrigeración variaría en estos valores, porque depende también de la humedad y la humedad depende del uso interior. Pues llevándolo al estándar Passive House resulta que esos 173.000 euros al año se convertirían en 29.000. Bueno, pues toda esa diferencia son recursos económicos que tiene la administración pública para dedicar a lo que sea, pero no a pagar la factura de la luz. Hay un escenario intermedio que es la certificación por componentes, que es lo que he comentado, ¿vale? Mejorando los componentes constructivos del edificio en esos rangos que hemos comentado, de cerramientos exteriores, de cubiertas y de todo eso, no se llega al extremo del Passive House, pero bueno, también ahorramos bastante, ¿no? Pues de 173.000 euros a 43.000 euros. No está nada mal. No está nada mal, sobre todo si hacemos el cálculo de ahorros acumulados a 30 años, por ejemplo, ¿vale? Este cálculo hay que hacerlo un poco fino, suponemos un 5% de inflación energética, que probablemente con la que está cayendo a nivel geopolítico pues será más, y con un 3% de interés, que reduce ese ahorro, ¿no? De manera que en 30 años, pues, haciéndolo Passive House, resulta que la gerencia o la administración pública hubiera ahorrado pues casi 7 millones de euros. Y a 50 años, que suele ser la vida útil que se considera de un edificio nuevo, en este caso, pues quién sabe, ¿no? Si son 50 años o otros 500 años, ¿no? Pues aquí en 50 años pues tenemos un ahorro acumulado pues de casi 15 millones de euros, ¿eh? Esos 15 millones de euros que la administración pública puede dedicar a lo que quiera, menos a pagar facturas energéticas, ¿no? Si hiciéramos el cálculo con emisiones de CO2, el cálculo sería muy parecido, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver cómo lo hemos calculado todo esto. Ha habido que simplificar mucho, o sea, ha habido que modelar este edificio, que es un edificio muy complejo. Los espesores de muros pues tienen grandes variaciones, ¿no? Y resulta que la simplificación pues significa pues hacer, aquí tenemos 6 tipos de muro de ladrillo, ¿no? Pues dependiendo de los tipos de espesores, ¿no? Y también los muros en contacto entre los diferentes bloques, que son muros adiabáticos, también se han simplificado, pero se han simplificado tanto que tenemos 6, que es una cifra alta, ¿no? Para una simulación térmica. Las cubiertas y las geometrías de las cubiertas, pues también han tenido bastante trabajo, ¿no? Pues las cúpulas también ha habido que simplificarlos, porque si no los software de cálculo
pues realmente se bloqueaban, ¿no? Porque una cúpula pues tiene infinitas caras, ¿no? Por ejemplo. Las carpinterías exteriores pues era un tema importante, ¿no? ¿Qué hacemos con esas ventanas tan bonitas que tiene la fábrica? Bien, el concepto es dejar las ventanas antiguas por fuera, ¿vale? Que se convertirían en factores de sombra de las ventanas nuevas que se colocarían por dentro, ¿vale? Que sí tendrían las prestaciones pues que se exige a un edificio de este tipo. Vemos ahí pues algunos de los ejemplos, ¿no? Todo esto, pues claro, ha requerido una simplificación pues importante, si no, no era viable pues una simulación dinámica. Esto se ha simulado con el Design PH, que es un plugin del PHPP, que es el programa pues que ha desarrollado el Passive House Institute para calcular este tipo de edificios. Ahí vemos pues algunos ejemplos, ¿no? Pues aquí, bueno, pues esto se ha convertido en un elemento de sombra. Bueno, pues ha habido que hacer un trabajo pues bastante minucioso y preciso para poder pues simular el edificio, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues algunas de las rejas que hay que se han convertido en factores de sombra, ¿vale? En un elemento que nos proyecta sombra y que nos quita radiación solar. Las sombras sobre el edificio y sobre las ventanas del edificio también se han calculado y ha habido que hacer también simplificaciones por el mismo motivo, porque realmente es un edificio muy complejo y extenso, y los programas de cálculo pues también tienen sus limitaciones, ¿no? Este es el modelo completo, que bueno, pues lo enseño, pues aunque no se ha calculado, se ha calculado por módulos independientes, pero bueno, ahí se ve la complejidad pues que tiene esta empresa y los grandes retos a los que se enfrenta, ¿no? Bueno, pues todas esas cubiertas, todos esos cerramientos, pues tenemos que ir viendo pues punto por punto cómo integramos pues los aislamientos, ¿no? Aquí tenemos los resultados de cálculo de PHPP del estado actual de cada bloque. Veis que las demandas, para el que esté acostumbrado a trabajar con demandas, pues son altas. Pues 94 en calefacción y 130 en refrigeración. ¿Vale? Esto al final si llegáramos a Passive House, pues llegaríamos a cerca de 15 en cada una de ellas, ¿no? Veis esta también. Curiosamente, bueno, curiosamente no, por una parte es interesante ver que la demanda de refrigeración es más alta que la de calefacción, pero mucha gente cuando ve este edificio, la masa y la inercia que tiene, pues se espera que la de refrigeración pues sea más baja, que sea un edificio fresquito, pero realmente si vas allí en verano, pues no es muy fresquito. ¿Vale? Estos son otros bloques. Veis que aquí este bloque tiene una gran cantidad de lucernarios, por eso la demanda de refrigeración se dispara, ¿no? A 200. Este otro bloque también tiene lucernarios, pues son lucernarios orientados al norte, ¿vale? De manera que lo que se dispara es la calefacción. Es interesante ver cómo en cada uno de los bloques, dependiendo de las características que tengan, pues van variando esas demandas y esos valores, ¿no? En este caso, pues más o menos igual, salen parejos, depende de cada uno de ellos. Es importante resaltar que lo que se ha considerado es un valor de hermeticidad de 5, ¿no? De 5 renovaciones hora. Esto para Passive House es 0,6, el mínimo, es bastante hermético en Passive House. Probablemente este edificio tenga unos valores de renovaciones hora de hermeticidad pues mucho más alto, porque realmente ahora mismo está pues prácticamente las ventanas están abiertas, ¿no? Por lo tanto, son valores que estamos considerando pues más conservadores. Y ahora pues estos son pues las medidas que estamos proponiendo y que en cada bloque pues para llegar a esa certificación por componentes, ¿no? Vemos que los aislamientos que tenemos que insertar, pues estamos hablando de son aislamientos de poco espesor.
La gran pregunta en la mayoría de los casos es cómo poner ese aislamiento, que es un tema que estamos trabajando codo con codo con la Gerencia de Urbanismo para en cada caso pues conservar pues el valor patrimonial y el valor histórico que tiene cada elemento, como en las cubiertas. Pues es difícil, pues en algunas cubiertas de pensar en cubrirlas con aislamiento. Habría que desmontarlas, poner el aislamiento dentro, esto es costoso, en fin. Son una serie de retos que poquito a poco vamos a ir pues estudiando con la gerencia y superándolos, ¿no? Muy importante también, pues ahí veis la absorción de cubiertas y fachadas, es absorción de radiación solar, ¿vale? Esto es una cosa que también es muy importante poder limitarla, ¿no? Porque nuestro clima, pues dependiendo del tipo de pinturas y de revestimientos que pongamos, pues esa absorción de radiación pues va a conseguir que el edificio pues coja más temperatura o menos. Estos son el resultado pues de cada bloque, haciendo pues esos cambios. Los ahorros, como hemos visto antes, pues son bastante grandes. Este bloque me parece que estaba pues cerca de 90 en calefacción, ¿no? Y ahora estamos en 39, ¿vale? Si llegáramos a poder instalar más aislamiento, pues podríamos bajar esos valores, y esto es algo que ya bloque por bloque pues vamos a ir estudiando. Veis que hemos considerado un valor de hermeticidad al aire de 1, que es el que la certificación ENERFIT considera para una rehabilitación. 1 es más que 0,6, que es el que prescribe el estándar Passive House, pero sigue siendo bajo. La ventaja que tenemos es que es el volumen, son edificios de mucho volumen, entonces cuanto más volumen tenemos de aire, la hermeticidad del aire se comporta mejor. En general, las medidas son parecidas, solo nos varían, pues, por ejemplo, en la necesidad pues de reducir lucernarios en algunos bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque un lucernario pues lo que hace es meter una cantidad de radiación solar pues tremenda. Claro, es algo que hay que compatibilizar en el proyecto arquitectónico con la iluminación natural del uso que eso tenga. El bloque de crisoles también pues se queda en valores bastante buenos, y las medidas que hay que aplicar pues son parecidas. Bueno, y un poquito por acelerar, pues bueno, prácticamente las medidas son muy similares en todos, y lo que va variando en cada uno es la necesidad de reducción o no de lucernarios. En los casos en los que se vea conveniente, pues lo que se hará es reducir el factor solar de los vidrios. El factor solar es la cantidad de radiación solar, no de luz, que deja entrar un vidrio. Entonces eso se puede reducir, se puede controlar, y será con lo que se va a jugar. Y bueno, pues a nivel de cálculo, básicamente esos son los grandes retos que tiene el edificio. Ahora lo que tenemos que hacer con José Julián y su equipo es pues ir adaptando esos componentes y esa mejora de componentes al valor patrimonial que tiene cada uno de ellos. Entonces, pues probablemente haya sitios en los que no se podrá instalar aislamiento porque ni por dentro ni por fuera pues se pueda. Pero se tendrá en ese caso en cuenta pues las pérdidas energéticas que tenga ese muro que no se puede aislar, o esa cubierta que no se puede aislar. En fin, todos estos son retos que yo creo que son tremendamente complicados en rehabilitación, ¿no? El poder equilibrar pues el cálculo, ¿no? La simulación y los requerimientos, pues con que no nos carguemos pues el edificio, ¿no? Y esto es algo complicado. Por eso creo que este programa, el Violet, es pues tan interesante, ¿no? Que esto se ponga encima de la mesa, y más un país como nosotros, que tenemos un patrimonio histórico tan rico y tan complejo. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, José Julián, por la presentación de esta buena práctica.
A mí me ha encantado ver dos puntos de vista similares, pero a su vez diferentes. Nos estamos acercando. Nos acompaña Francisco Arévalo, de la Agencia Andaluza de la Energía, jefe de Departamento de Gestión Energética de la Dirección de Planificación y Gestión Energética de la Administración Pública, y nos va a presentar una de las cosas que despuntó en el primer encuentro. Fue, digamos, que tenemos ciertos instrumentos y ciertos impulsos de la Junta de Andalucía que de alguna manera nos están apoyando a que iniciativas, buenas prácticas aparezcan en nuestro territorio, ¿no? Y él nos va a presentar la iniciativa Redeja y el plan de inversiones que acogen a dos de las siguientes buenas prácticas que presentamos hoy en la comunidad, y que creo que si no conocéis debéis de conocer, y quien lo conozca pues yo creo que nos podrá dar un poco más de detalle porque todos representamos a la Administración y yo creo que todos tenemos en mente algún edificio o alguna sede, y creo que es una oportunidad esta información. Así que muchísimas gracias, Francisco. Bueno, ante todo, gracias a ti, Esther Castillo, y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a la Consejería de Fomento, por esta invitación. Encantado de estar aquí explicando un poco mi libro, por así decirlo, pero creo que es bastante importante tener una visión global de todo lo que hace la Junta de Andalucía. En este caso es Redeja, que es la red de energía de la Junta de Andalucía, que está apoyado por todas las consejerías, es decir, que esto no es una cosa de la Consejería solo de Empleo, a la cual pertenezco, Empresa y Comercio, sino de todas las consejerías, que gracias al apoyo de todas y de las entidades que están adheridas, que son a día de hoy más de 100, aproximadamente 114, y más que se quieren adherir a de entidades públicas, bueno, es un poco daros esa visión, ¿no? Como digo, la red de energía nació el 26 de junio del 2007, es decir, ya hace bastante tiempo. Tiene un bagaje importante que yo no me he traído dibujitos, pero sí he traído unos números, porque sobre todo hay una cosa fundamental, que es que si la eficiencia energética no va ligada a la eficiencia económica, no hay nada. Es decir, y todos los casos de éxito que seguramente vamos a ver ahora de rehabilitación es porque ha habido una eficiencia económica en ellos, de alguna manera o de otra, ¿no? No tiene sentido rehabilitar un edificio si realmente no tiene, porque no tiene una bien, o sea, se reducen los fondos públicos, o bien porque hay unos fondos públicos que se utilizan adecuadamente. En fin, tiene que haber una eficiencia económica, como en todos los ámbitos hoy en día, por suerte, por desgracia, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como digo, esa red de energía se formó por acuerdo del Consejo de Gobierno, se constituyó en 2007. Actualmente está en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que es la que tiene las competencias en la energía, y la gestión de esa red de energía siempre ha recabado desde su formación en la agencia, ¿no? En la Agencia Andaluza de Energía. Y bueno, la componen toda la Administración General de la Junta de Andalucía y las entidades instrumentales, empresas públicas con capital mayoritario de la Junta de Andalucía y de la comunidad autónoma, ¿vale? Actualmente, pues yo qué sé, desde el Servicio Andaluz de Salud, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía forma parte de ella, en fin, todo lo que son entidades instrumentales, y se está pensando incluso, por su gran éxito, expandirla a otras administraciones públicas, como pueden ser las administraciones locales o diputaciones, pero ya te digo que se está viendo la fórmula, ¿no? Sobre todo por la petición de este tipo de organismos que nos piden su adhesión, ¿no? Pues ya hay 4 grandes líneas de actuación en Redeja. Una es la contratación de suministros energéticos. No tiene sentido que tengamos, como había anteriormente, un contrato por cada órgano de contratación, cada uno con unos precios y demás, sino que ahora mismo todas las entidades adheridas tienen el mismo precio en la cual contratan la energía eléctrica. Un contrato, por ejemplo, este es el tercer contrato centralizado de energía eléctrica que mueve 130 millones de euros al año, entre 9 y 13 millones de euros al mes. Bastante importante, yo creo que mueve 5.000 puntos de suministro y es uno de los más grandes que hay en España, ¿vale? Sobre todo en cuanto a número de puntos, un único cliente. Gracias a esa gestión, pues hemos llegado a ahorrar más de 15 millones de euros al año. Gracias a una encomienda de gestión de la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Hacienda, hicimos un plan masivo de optimización de potencia
que llegamos a optimizar 2.060 puntos, con más de 6 millones de euros al año, nada más como optimizando potencia, sin no hacer nada, o sea, no tocar nada del edificio, no tocar nada de instalación, simplemente cambiando las condiciones de contratación a una potencia mucho más baja. Pues bueno, la inversión yo creo que era prácticamente cero salvo la gestión, por así decirlo, y el retorno eran 6 millones de euros al año todos los años. Es decir, que eso es todos los años que tirábamos, por así decirlo, porque eso era dinero que iba a la arca pública y luego a las empresas eléctricas, digamos, no tenía ningún sentido, ¿vale? Otra línea de actuación eran actuaciones, estudios energéticos. Volviendo a colación, los 2 edificios que van a ver a continuación se auditaron energéticamente. Es un estudio previo para ver sus necesidades, que es fundamental. Pues nosotros llevamos hechas como Redeja, más de 300 auditorías energéticas, 4 estudios sectoriales de importancia, en la cual pues hemos recabado diferentes potenciales de ahorro y nos ha servido para orientar, digamos, los fondos públicos al sector que mayor rentabilidad de ahorro de eficiencia energética puede recabar, ¿no? Luego el tercer punto de actuación es asesoramiento a las inversiones, como en el caso de los 2 edificios y muchos más. Hemos firmado convenio de cofinanciación con el Servicio Andaluz de Salud, con la Consejería de Hacienda, con el Defensor del Pueblo para lo que voy a contar después. Hemos hecho, dentro del contrato de electricidad anterior, no este que está actualmente, el anterior, se firmó con la comercializadora de energía eléctrica mejoras por valor de 6 millones de euros al año, 6 millones de euros durante los 4 años de contrato, que ha conseguido hacer 202 actuaciones de mejora. Ha habido una serie de mejoras, desde mejoras de 250.000 euros a mejoras de 20.000, desde una caldera de biomasa de 1.000 kilovatios en una residencia de personas mayores hasta una batería de condensadores, ¿no? Ha tocado todo, digo, por no dar más, una amalgama de actuaciones que han reportado 1,9 millones de euros al año, todos los años. Es decir, que hemos hecho bastantes actuaciones. Nada más que en inversiones, pues entre los 3 convenios estamos hablando de alrededor de unos 36 millones de euros al año, ¿vale? Nada más que eso, ¿no? Con un ahorro bastante significativo. Y luego la cuarta actuación, el cuarto tipo de actuación o pata de Redeja es la formación. Hemos dado más de 750 horas de formación desde los 10 años y medio que llevamos, de todo evidentemente relacionado con la eficiencia energética, desde cursos del nuevo certificado energético, cursos de calidad de suministro eléctrico, cursos de la contratación de energía, cursos de la nueva normativa, de todo ámbito, ¿no? Cursos del reglamento de instalaciones térmicas, del código técnico, en fin. Y es una pata importante porque, como vosotros sabéis, en los temas energéticos, pues todos los días se va cambiando normativa, cambiando tecnología, y como no sigas formándote a día, pues al final te quedas obsoleto, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha hecho, digamos, hasta ahora la red de energía, y seguimos trabajando en ello. Y dentro del tema del punto o de la tercera pata de nuestra actividad está el tema de inversión, la realización de inversiones. Entonces, como quería hacer, pues bueno, salió en acuerdo con Consejo de Gobierno, creo que fue el primer Consejo de Gobierno de mayo del 2017, de este año, el plan de inversiones de la Junta de Andalucía, que es para todos los edificios públicos, todos los edificios, no solo administrativos, todos los edificios que formen parte de la red de energía de la Junta de Andalucía, ¿vale? El plan está dotado a día de hoy, digo día de hoy porque esto es lo que se habló y lo que está pactado y lo que está consignado, de 30 millones de euros, creo que 30,3, de los cuales el 20% lo ponen las diferentes consejerías de entidades que firmen los diferentes planes. El resto, 24 y algo, lo pone la Agencia Andaluza de Energía, ¿vale? El plan ya está en marcha. La primera, ¿cómo se articula esto? Pues a través de protocolos de colaboración primero que se firman entre las consejerías que quieren optar a este plan de inversiones y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El primer protocolo de colaboración lo firmó el 1 de agosto del 2017 la Consejería de Educación con nuestra Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,
Que, por cierto, este plan no tiene nada que ver con lo de la escuela de calor, el plan de colegios, que ahora veremos que es otra pata importante, pero no tiene nada que ver con el plan de inversiones. Porque nosotros los colegios públicos no podemos actuar porque no pertenecen a la red de energía, son propiedad de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos no están en la red de energía de la Junta de Andalucía a día de hoy, ¿vale? Se tienen conversaciones con diferentes consejerías y, bueno, la mecánica o la dinámica es: se firma un protocolo de colaboración, se sientan las bases, el plan consta de un inventario energético, que además que está obligado por la directiva 2012, hay que hacer un inventario para todos los edificios que tengan una superficie de más de 250 metros cuadrados, que son bastantes en la Junta de Andalucía. Posteriormente hay que hacer unas auditorías energéticas que lo que hagan es detectar las potenciales de mejora y las medidas que pueden entrar dentro de ese plan de inversiones. Y se empezarán a firmar los protocolos, los planes de actuación para determinar, digamos, una movimiento económica de cuánto se va a dotar ese plan de actuación con cada consejería, ¿no? Y luego se licitarán proyecto y dirección facultativa de obra y luego la ejecución material de las obras. Esa es un poco la dinámica que sigue ese plan de inversiones. Vamos, lo que se quiere es movilizar. Nosotros al principio hicimos unas previsiones de 80 actuaciones, nos hemos quedado cortos, no hemos quedado muy cortos porque nada más que educación, las actuaciones que quiere hacer es, pues quiere hacer más de 100. Entonces ya con una ya, o sea, pero eso es unas previsiones porque tú la actuación es como todo, tú puedes hacer 100 actuaciones de 1 millón de euros o una de 100, o sea, de 1000. Entonces, a diferentes consejerías, hay consejerías que son muy diversas. Por ejemplo, consejerías que tienen edificios grandes, como son Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Hacienda, que la pondrá, la Consejería de Igualdad, pues tiene edificios grandes y son inversiones de 1 millón de euros, de 800.000. Educación tiene edificios relativamente pequeños. Digo de relativamente porque hay edificios, pero son relativamente pequeños. El Defensor del Pueblo, que ahora lo veréis, es un edificio, aunque a ellos les parezca muy grande, es pequeño, relativamente pequeño para lo que nosotros, las actuaciones que vemos, ¿no? Y veréis que el edificio de Málaga, pues un edificio relativamente grande, que ahora veréis. Entonces, en ese aspecto, las actuaciones tienen que ver mucho con el tamaño del edificio. Y hay rehabilitaciones de todo tipo, si queremos que sea una rehabilitación integral, ¿vale? Como es lo que veremos ahora. Ya os digo que el plan de actuación, lo que se quiere, en datos, quiere una reducción del gasto público de 80 millones de euros al año, que es bastante importante, en toda digamos, en toda la actuación de vida de ese plan. Quiere meter 14 megavatios de potencia renovable, ¿vale? Y queremos ahorrar 2.700 TEP al año de energía primaria, ¿vale? Eso es lo que equivale a 80 millones de euros. Y quitar 24.800 o evitar 24.800 toneladas de CO2. Estos son los planes del plan de inversiones o los objetivos a los cuales nos hemos acogido. Esto está dentro de la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 y esto es lo que se quiere potenciar a través de Redeja. Aparte, que ya digo que esto es una pata, la tercera pata que tenemos, pero tenemos la primera, la segunda y la cuarta, a la cual también le dedicamos bastante recursos. Y sin más no me quiero extender porque ahora viene realmente lo importante. De todas maneras, en el debate o cualquier cuestión, pues lo aclaramos, ¿vale? Muchísimas gracias, Paco. No está mal, ¿eh? Ya aparecen caminos, por lo menos. A mí me surgen muchas dudas, no sé si estas inversiones son compatibles con los fondos FEDER, pero todo eso me lo he apuntado para preguntarlo luego en el debate. Bueno, y ya damos paso a una de las buenas prácticas que están englobadas dentro de este sistema Redeja, que es la regeneración y la envolvente activa del edificio administrativo múltiple de la Avenida de Aurora de Málaga. Invito a que nos acompañen a Jesús Sánchez Mayén, jefe de servicio de Edificios Administrativos y Supervisión de Proyectos, y Rafael Casado Martínez y Antonio Herrero Elordi, que son arquitectos que bueno, ganaron el concurso, ahora nos lo van a explicar, de la UT Energía A3J2R. Muchísimas gracias.
Bien, el edificio administrativo de Avenida de la Aurora 47 de Málaga fue construido por el Estado a mediados del siglo pasado, entró en funcionamiento en torno a los años 70. En el proceso de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el edificio fue pasando progresivamente a propiedad de la Junta de Andalucía y en el año 2008, en noviembre, el edificio pasó a plena titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 29 de diciembre de 2010, la empresa pública de gestión de activos adquirió a la Consejería de Hacienda y Administración Pública 5 inmuebles en el marco de una operación de venta y arrendamiento simultáneo, entre los que figuraba este edificio. De modo que, desde entonces, desde el año 2010, el edificio se ocupa por la Junta de Andalucía en régimen de arrendamiento. El edificio es sede de varias delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. Por otra parte, la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la entonces Consejería de Economía, Innovación y Ciencia suscribieron el 30 de diciembre de 2011 un convenio marco de colaboración para la realización de inversiones en materia de ahorro y de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables en edificios administrativos de la Junta de Andalucía. Este acuerdo iba, digamos, en relación con una serie de estudios que, por una parte, la Dirección General de Patrimonio y, por otra parte, la Agencia Andaluza de Energía habían venido desarrollando sobre los edificios administrativos de gran entidad, los edificios administrativos múltiples de la Junta de Andalucía, de cara a mejorar, en la medida de lo posible, su eficiencia energética, especialmente debido al alto consumo de energía que tienen estos edificios. Estas medidas estaban encuadradas en los temas prioritarios previstos en el convenio de colaboración de 3 de febrero de 2009, suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. Igualmente, la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, entonces denominada así, suscribieron convenio específico como desarrollo del convenio marco de colaboración para la realización de inversiones en materia de ahorro y de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables en 4 edificios administrativos de la Junta de Andalucía. Estos 4 edificios eran el edificio administrativo Torre Triana, en Sevilla, el edificio múltiple de la calle Hermanos Machado 4 de Almería, el edificio múltiple de la calle Tomás de Aquino 1 de Córdoba y del que vamos a hablar hoy, el edificio múltiple de la Avenida de la Aurora 47 de Málaga. Este edificio es sede de varias delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, como he dicho. Tiene una capacidad de en torno a 600 puestos de trabajo y consta de 15 plantas sobre rasante y 3 plantas bajo rasante. La superficie sobre rasante es 15.120 metros cuadrados, la superficie bajo rasante 8.670 metros cuadrados y, por tanto, tiene una superficie construida total de 23.790. Estas cifras pues dan una idea de la envergadura del edificio, es decir, se trata de un edificio de gran entidad, uno de los grandes edificios administrativos de la Junta de Andalucía, y en el que, por tanto, adoptar medidas de eficiencia energética tiene una trascendencia importante, no solo en relación con el consumo energético, sino también para la mejora del confort del personal. Por ello, como resultado de este convenio específico, se decidió adoptar en este edificio una serie de medidas de eficiencia energética que concretamente fueron referidas a la mejora en el cerramiento del edificio, la mejora de la instalación de climatización y la mejora de la instalación de iluminación. Como resultado de ello, la Dirección General de Patrimonio inició un expediente de contratación de servicios de redacción de proyectos y dirección facultativa por procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación de en torno a 127.000 euros.
El contrato de servicio, como resultado del concurso, el contrato de servicio se suscribió el 30 de abril de 2013 con un equipo formado por varios arquitectos e ingenieros. Los arquitectos Antonio Sánchez Arjona, Antonio Herrero Elordi, Rafael Casado Martínez y José Alberto Valls Moreno. Y a ellos se incorporaban el ingeniero Antonio Seña, los arquitectos técnicos Antonio Benítez y Juan Ricardo Guisado y varios ingenieros colaboradores, María Paz García, José María Alba y Emilio Campos Rubiales. Por tanto, un equipo multidisciplinar bastante numeroso que obviamente pues da una idea de la envergadura que tuvo este proyecto. El plazo de redacción del proyecto fue el plazo de redacción del proyecto y dirección facultativa de la obra en total fue de 30 meses y se inició el 30 de abril del 2013. El proyecto se supervisó el 20 de septiembre de 2013 y, por tanto, el plazo de redacción fue extremadamente corto debido a la planificación que se había realizado por la Dirección General de Patrimonio de cara a acometer la obra con la mayor rapidez. El contrato de obra se firmó el 1 de julio del 2014 y se suscribió con la Compañía de Obras Castillejos, Sociedad Anónima, por un importe de 1.621.231 euros, IVA excluido. En el contrato de obra se preveían algunas mejoras, como la integración del sistema de gestión y control de la climatización existente, mejora en el control solar, mejora en el revestimiento de la fachada, un aumento del plazo de garantía y mejoras en la carpintería. El plazo de ejecución de la obra fue de 9 meses y la obra fue recibida el 22 de julio del 2015. Como resultado de la intervención, el edificio, que tenía inicialmente una calificación energética D, pasó a tener una calificación energética B. La intervención fue el resultado de una colaboración importante entre la Agencia Andaluza de la Energía y la Dirección General de Patrimonio y, por supuesto, se contó con la colaboración de la empresa pública de gestión de activos. Yo, sin más, paso la palabra a dos de los miembros del equipo, a Rafael Casado y Antonio Herrero. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la Dirección General de Arquitectura por contar con nosotros, por invitarnos. Muy rápidamente quería, dentro del marco de lo que entendemos por patrimonio, recordar algunas ideas básicas que ayudaron un poco al planteamiento que hicimos de esta intervención, ¿no? Las ciudades y su arquitectura constituyen la memoria construida de una sociedad. Es el escenario presente, pero la manera contemporánea de buscar crear una nueva ciudad tiene que dar respuesta a nuevas necesidades, una nueva sociedad donde habitar, trabajar, satisfacer necesidades de ocio deban actualizarse y compatibilizarse con las nuevas demandas. Por otro lado, el concepto del patrimonio contemporáneo es muy subjetivo, es un sentimiento de pertenencia, de afectos, que se va creando y que va constituyendo la identidad propia de cada ciudad. Por eso, el presente, que es cuando se actúa, es el punto exacto de encuentro entre un remanente fruto del pasado como memoria y de un futuro que hemos de proponer. Desde mediados del siglo pasado, los criterios de conservación y de memoria y el reconocimiento colectivo se han ido transformando sustancialmente, de modo que el patrimonio cultural es el resultado de una elección de valores que se va modificando. Es algo relativamente subjetivo. Una ciudad que solamente intentase ser expresión del pasado dejaría de ser una realidad urbana viva para constituirse pues, en un museo viviente o en un parque temático, y es un peligro que se debe tener en cuenta para evitar. Una fascinación acrítica de cualquier elemento del pasado a veces pues, impide proyectarse hacia el futuro.
Como por otro lado no hay memoria colectiva que no se desarrolle dentro de un marco espacial concreto, toda ciudad y toda arquitectura ha de transformarse para poder acoger funciones actuales y seguir siendo útiles y conservarse adecuadamente. Un edificio determinado se puede entender como patrimonio arquitectónico cuando ha adquirido un valor superior al originalmente asignado, un valor que puede ser cultural, que puede ser emocional, que puede ser físico, que puede ser inmaterial, histórico o técnico y más subdivisiones. La intervención sobre el patrimonio contemporáneo va en paralelo a su reconocimiento. Esto es un concepto, como hemos dicho,